De la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Saben que llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestro circuito, de nuestras emisoras. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Es hoy nuestra sección de salud, como cada día jueves a esta hora, y queremos hablar de dolor. El dolor, que es una experiencia sensorial, emocional, es un síntoma que puede variar en intensidad, que puede variar en duración, que varía en origen sin duda, puede ser causado por una lesión, por una enfermedad, por eventos o factores psicológicos, largo etcétera, la verdad. El dolor es una señal importante, decía yo, es un síntoma de que algo anda mal, algo ocurre y está mal en nuestro cuerpo, pero también puede convertirse en un problema en sí mismo, el dolor convertirse en problema. Y claro, quienes padecen de algún tipo de dolor, independientemente del origen, repito, tienen una afectación en su calidad de vida. Y sobre esto queremos conversar el día de hoy. Vida saludable con Román Lozinski. Recibimos a esta hora de la mañana a la doctora María Eugenia Seijas Sequera, médico, anestesiólogo, especialista en terapia del dolor y anestesia, presidenta del capítulo de dolor. Doctora Seijas Sequera, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy bien, Muy todo amable muy por bien. atendernos. Si le pido que me defina, esbocé de pronto la definición, pero quisiera escucharle a usted decirnos qué es el dolor. Sí, específicamente la definición del dolor contempla que no solamente el síntoma que manifiesta el paciente de dolor es solo eso, sino que también es esa experiencia que cada individuo eh, sufre de Ujú. manera individual, no solamente con el síntoma, sino también con las emociones, todo lo que tiene que ver con la afectación psicológica y orgánica en un individuo. Ujú. Hay una organización internacional para el estudio de dolor que ha ido modificando esta definición con los años hasta lograr depurar que todas estas sensaciones emocionales y sensoriales son individuales para cada persona y que no solamente obedecen a un daño real, sino que también puede ser algo que sucedió o que simplemente no sucedió, pero que el paciente lo experimenta, de tal manera que cada persona que manifiesta tener dolor debe ser, le debemos creer. Claro. Ahora, decía yo que el abanico de orígenes de ese dolor puede ser muy diverso, pero ¿cuáles serían los más comunes? Insisto, dentro de ese enorme abanico, ¿qué desencadena generalmente un dolor? Sí, de manera habitual Sí. el dolor es un reflejo a consecuencia de un estímulo que habitualmente es nocivo para el individuo. Ujú. Y eso le permite al individuo perpetuarse durante toda la vida, ¿no? Porque si no sintiéramos dolor, bueno, podríamos hacer un montón de cosas que nos harían daño. Y de allí entonces parte todo lo que origina el dolor. Cualquier estímulo que se llama noxa, que podría ser un golpe, una quemadura, una Ujú. lesión, eso es lo que da inicio a una serie de respuestas hormonales, neuroquímicas, que activan una serie de receptores que van desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Entonces, golpes, caídas, traumatismos, cirugías, patologías oncológicas que generan unos cambios a nivel de receptores periféricos y que luego generan toda la respuesta de la retirada, de la ansiedad, de la elevación de la presión arterial, incluso de la glicemia cuando estamos ante un estímulo doloroso muy fuerte. Mm. ¿Existe tal cosa, doctora, es la doctora María Eugenia Ceja Sequera, existe tal cosa como una escala para poder medir la tolerancia al dolor de una persona? Porque uno suele escuchar a alguien decir, yo soy súper tolerante al dolor, y de pronto con un pinchacito aquella persona se desmorona. ¿Hay algo que pueda medir efectivamente esa tolerancia? Sí, bueno, se intenta evaluar el dolor con escalas simples como algo que se llama escala visual análoga, que es la que este término empieza a verse escrito en las historias de médicos en general Ujú. para evaluar qué tan intenso es el dolor que refiere un individuo en un momento dado. Sin embargo, bueno, las escalas de dolor no son perfectas porque no logramos precisar con un valor o con un Claro, examen de laboratorio cuál es realmente la claro. intensidad del paciente. Y en la medida que esto ha evolucionado, se ha entendido que como el dolor tiene una multidimensión en la que se involucra la parte psicológica,
la parte orgánica, la parte emocional y la objetivización Ujú. del dolor o no. Ujú. Entonces se evalúan todos los elementos que tienen que ver con el dolor. Claro, Esto de limitación, alteración en la capacidad del sueño, sobre todo para pacientes que tienen una condición que se perpetúa en el tiempo. claro. Doctora Ceja, suele decir, de pronto si uno consulta a un internista o a un neurólogo, de esa persona que, por ejemplo, está quejada de que sufre de migraña, de jaqueca, Okay. dice, mire, a la primera señal de dolor, cuando usted sienta que ese dolor va a aparecer, usted tiene que actuar de inmediato para impedir que evolucione. El dolor puede eso, puede prevenirse, se puede atajar a tiempo. Sí, sí. En muchas condiciones, por ejemplo, como esto Ujú, que hacemos referencia ujú, específicamente a la migraña, ujú, existen síntomas neurológicos que se anticipan a la dolencia, que en este caso es la migraña. Si, por ejemplo, el paciente tiene auras, que es esa sensación de que algo está cambiando en su mirada o empieza a ver luces, eso nos permite anticiparnos a una crisis de migraña. Pero ¿por qué anticiparnos? Porque la medicación que se toma por vía oral, habitualmente su inicio de acción no es tan rápido. Nos ujú, tomamos un medicamento ahorita y a los 45 minutos probablemente empieza a hacer efecto, aunque hay algunos medicamentos que tienen un inicio mucho más rápido, los que van por la vía sublingual o por la vía endovenosa, que pueden ayudar a que sea mucho más rápido el inicio de acción. Pero más allá de eso, en las cirugías, por ejemplo, que es de lo más frecuente que genera dolor en un individuo, si nosotros nos anticipamos con una cosa que se llama analgesia preventive, que ujú, desafortunadamente no tiene una traducción ujú, específica al español, ujú. nos permite disminuir la respuesta con la que esos receptores de dolor activan una cascada inflamatoria. Y eso hace que los pacientes, si se manejan adecuadamente con un esquema correcto, tengan muchísimo menos dolor en el postoperatorio y tengan una evolución menos desafortunada. Hay características, doctora Seijas, que me permitan a mí como paciente o al médico, dependiendo, insisto, de las características de ese dolor, tratar de discernir el origen, si es psicológico, si es físico, si viene de un golpe, por las características del dolor o no. Sí, bueno, hay cosas que se han estudiado alrededor de lo que es el síntoma de dolor y Ujú, se ha logrado discernir entre algo que se llama dolor nociceptivo, que es el dolor habitual con la respuesta inflamatoria ante cualquier golpe o traumatismo. Hay un tipo de dolor que es el dolor neuropático, que es el que involucra a los nervios, y eso sí es un poco más delicado porque tiene que ver un poco con lesiones nerviosas e incluso con trastornos del movimiento, porque los nervios, además de llevar la sensibilidad, llevan la parte motora. Hay dolores de origen visceral que tienen que ver con, bueno, con la vejiga, sí. colon, estómago, y dolores que pueden contemplar las dos cosas, mixtos, que complican un poco más el cuadro. Y cada uno de esos tipos de dolor se pueden evaluar con un adecuado interrogatorio y un adecuado examen físico. Mm. Imagino que así como hay múltiples orígenes para el dolor, que habrá grados, niveles o severidad del dolor, también habrá tratamientos adecuados, es decir, analgésicos más suaves y analgésicos mucho más potentes, ¿no? Sí, sí, también a lo largo de los años se ha intentado diseñar cuál es el mejor esquema para promover la analgesia Sí. en un paciente que tenga, por ejemplo, un dolor agudo intenso de primera aparición. Y se diseñó una cosa que se llama escalera analgésica, que es así como que el primer escalón, todo paciente que tenga dolor se le coloca un analgésico. Si con eso no es suficiente, se pasa al segundo nivel y se incorpora el analgésico con el antiinflamatorio, y si con eso no es suficiente, se pasa a un tercer nivel y sucesivamente. Hoy en día, después de depurar todos estos esquemas que no deben ser rígidos porque cada individuo se comporta de una manera independiente, se ha llevado a unas estrategias que son el ascensor analgésico, que es simplemente ubicar la intensidad y la discapacidad que está generando el síntoma, en este caso dolor, en el paciente, y situarnos en el nivel que realmente necesite. Todo paciente que tiene un dolor intenso más allá de los 5 puntos, probablemente de manera inicial en un área de emergencia se le administran opioides y analgésicos que hagan que el paciente salga de la crisis de dolor, y luego se planifica todo el esquema para su
bienestar Claro. permanente. Una certeza es que el dolor no es normal. Es decir, si usted tiene dolor, eso no es normal. Y si el dolor se convierte crónico, prolongado, menos normal aún y tendrá que tratarse, ¿cierto? Sí, sobre todo cuando nosotros queremos determinar el grado de severidad Claro. de un problema. Hay unas cosas interesantísimas que se han ido estudiando a lo largo de diferentes dolores. Por ejemplo, el dolor lumbar, que es de las cosas más frecuentes que le pasan a un individuo. De manera Ujú, estadística, ujú. 8 de cada 10 pacientes tendrán dolor lumbar por lo menos alguna vez en su vida. Y una de las cosas que se determinan son las banderas rojas o las cosas que nos deben preocupar si tenemos dolor lumbar. Por ejemplo, una persona que no tenga un cuadro de dolor lumbar y a los 60 años tiene una crisis de dolor que no le permite pararse de su cama, Ujú. que hace que disminuya el apetito, que pierda peso y que no se sienta con la capacidad de poder mover los miembros de manera activa, debe acudir de manera urgente al médico. Así sea una persona de 60 años o de Eh, 50 años que es joven, dice, yo hago ejercicio, yo seguramente estoy bien, pero eso es un signo de alarma que te tiene que obligar a pedir ayuda. Claro. Doctora, encuentro en Instagram esta cuenta Sin Dolor Caracas. Es la suya, ¿cierto? Sí, sí. Vale, muchísimas gracias, doctora Seijas. Un gusto, ¿eh? Gracias, igualmente. Es la doctora María Eugenia Seijas Sequera. Ella es médico anestesiólogo, especialista en terapia del dolor y anestesia. Repito la cuenta, Sin Dolor Caracas es una cuenta en Instagram. Sin Dolor Caracas. Son las 8:24 minutos de la mañana. Y bueno, ya que hablamos de salud, pues yo les quiero hablar también de Grupo Leti. Y mire, hay un mensaje, por ejemplo, dentro de tantos mensajes de Grupo Leti que tiene específicamente que ver con el dolor. Aunque hablamos esta mañana muy temprano de